Hola, mi amigo. Hoy voy a contarte el día que tuve que hablar español por teléfono. Durante mucho tiempo, el teléfono fue mi mayor miedo en español. Podía leer mensajes sencillos con calma. Podía buscar una palabra antes de escribir una respuesta. También podía hablar cuando veía la cara de otra persona. Sus ojos y sus manos me ayudaban a comprender. Sin embargo, todo cambiaba cuando sonaba mi móvil. En ese momento, mi valor desaparecía por completo. No podía ver los gestos de la otra persona. No podía observar sus labios ni su sonrisa. Tampoco sabía cuándo llegaría la siguiente pregunta. Las palabras parecían correr dentro de mi oído. Mi corazón empezaba a latir con mucha fuerza. Tal vez tú también conoces esta sensación. Quizá entiendes español en clase, pero no por teléfono. Si te pasa esto, quiero compartir mi historia contigo. Me llamo Clara y soy de la República Checa. Antes de continuar, quiero saber desde dónde miras este video. Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Quizá estás en Alemania, Japón, Brasil o Marruecos. Quizá estudias español desde una ciudad grande o un pueblo pequeño. Me encanta imaginar a todos los estudiantes escuchando juntos. Respira con calma y acompáñame en esta aventura. Mi historia comenzó varios meses antes de mi llamada más importante. Yo tenía 23 años y vivía en Brno. Trabajaba en la recepción de un pequeño hostal familiar. Una tarde, mi jefa habló de unas prácticas en Sevilla. Un hotel asociado buscaba una persona para trabajar 6 meses. La persona necesitaba hablar un poco de español. Yo estudiaba español desde hacía 1 año y medio. Levanté la mano antes de pensar en mis dificultades. En los ejercicios, mi nivel parecía bastante bueno. Conocía el presente y algunos verbos en pasado. Podía escribir un correo para confirmar una reserva. Podía pedir una tortilla en un diálogo preparado. También conocía los días, los meses y muchos números. Al menos, yo creía conocer bien los números. Mi jefa me eligió después de una breve entrevista. Cuando recibí la noticia, llamé inmediatamente a mi madre. Hablé con ella en checo, por supuesto. Le dije que iba a vivir en el sur de España. Imaginaba plazas llenas de naranjos y mesas en la calle. También imaginaba largas conversaciones alegres en español. Pensaba que 6 meses iban a cambiar mi vida. Tenía razón, aunque el cambio no fue como esperaba. Durante las semanas anteriores al viaje, estudié cada noche. Leía diálogos sobre hoteles, tiendas y restaurantes. Escribía listas de palabras en tarjetas de colores. Repetía frases delante del espejo de mi habitación. En el espejo, todas las conversaciones eran fáciles. Yo hacía el papel de recepcionista y de clienta.
Formulaba una pregunta y después daba la respuesta perfecta. Nadie hablaba demasiado rápido en mis prácticas. Nadie cambiaba de tema sin avisarme. Yo controlaba el principio y el final del diálogo. Casi nunca necesitaba pedir una repetición. Esta práctica me daba confianza, pero escondía un problema. Nunca entrenaba sin imágenes ni texto preparado. Casi nunca escuchaba mensajes automáticos reales. Nunca llamaba a una persona que hablara español. Creía que una llamada era igual que una conversación normal. Todavía no entendía la gran diferencia. Llegué a Sevilla a principios de septiembre. El aire estaba caliente y las calles tenían mucha luz. Mi habitación estaba en un piso compartido cerca de la Alameda. Vivía con una estudiante española llamada Lucía. Ella estudiaba enfermería y conocía muy bien la ciudad. Cuando hablaba conmigo, usaba gestos claros y frases cortas. Me enseñó la cocina, el salón y el pequeño patio. También me mostró una hoja pegada junto a la nevera. La hoja tenía varios teléfonos importantes. Allí estaban el número del casero y el de un fontanero. También aparecían el centro de salud y las emergencias. Lucía me explicó cuándo debía usar cada número. Yo comprendí casi todo gracias a sus gestos. Después guardé una foto de la hoja en mi móvil. Pensé que nunca tendría que usar esos contactos. Los primeros días estuvieron llenos de descubrimientos. Caminaba entre edificios blancos para llegar al hotel. Por la mañana, compraba pan en una tienda cercana. Al mediodía, comía con mis compañeros en una sala pequeña. Ellos eran amables y repetían muchas frases. Si yo no comprendía, señalaban un objeto o una pantalla. Con ellos, hablar español parecía posible. Mi compañero Dani hablaba despacio para ayudarme. Mi compañera Rocío escribía algunas palabras en un papel. Cada día aprendía algo útil para la recepción. En mi segunda semana, empecé a sentir dolor en el oído derecho. Primero pensé que era una molestia pequeña. El dolor aparecía solamente durante la noche. 2 días después, también me dolía durante el trabajo. Escuchaba peor por el lado derecho. El jueves por la mañana, sentí un poco de fiebre. Dani vio mi cara cansada y me preguntó qué pasaba. Le expliqué el dolor con palabras muy simples. Él me aconsejó pedir cita en un centro médico. Encontró un centro de salud cerca de mi piso. Las citas de ese día terminaban a las 8. Ya eran las 6:20 de la tarde. Dani tenía que recibir a un grupo grande. Rocío había salido para acompañar a unos clientes. Lucía estaba haciendo prácticas en otro hospital. Nadie podía llamar en mi lugar. Por primera vez, debía resolver sola una llamada importante. Sentí una ola de miedo por todo el cuerpo.
Una parte de mí quería esperar hasta el lunes. Sin embargo, el oído me dolía cada vez más. Copié el número del centro en mi cuaderno. Era un teléfono de 9 cifras. Revisé cada cifra lentamente 3 veces. Después preparé mi primera frase. Escribí mi nombre completo en letras grandes. Escribí que tenía mucho dolor en un oído. También escribí que necesitaba una cita pronto. Las 3 frases parecían fáciles sobre el papel. Entré en una oficina vacía del hotel. Cerré la puerta para no escuchar otros ruidos. Puse un vaso de agua junto al cuaderno. Respiré profundamente y marqué el número. Después de 2 tonos, comenzó una voz automática. La voz era rápida, seria y difícil de seguir. Presentaba varias opciones con números diferentes. Solo reconocí las palabras cita y urgencia. No entendí qué botón correspondía a cada opción. Pulsé el número 1 sin estar segura. Una música alegre empezó a sonar fuerte. Después apareció otra voz automática. Esta voz dijo algo sobre una tarjeta sanitaria. Yo no comprendí el resto del mensaje. De repente, la llamada terminó sola. Me quedé mirando el móvil con la boca abierta. Todavía no había hablado con una persona real. No obstante, ya quería abandonar. Miré el reloj de la pared. Eran las 6:28. Todavía tenía tiempo para intentarlo otra vez. Volví a llamar y escuché con más atención. Esta vez reconocí que las citas eran la opción 2. Pulsé el 2 y esperé en silencio. Después de casi un minuto, respondió una mujer. Dijo rápidamente el nombre del centro y su nombre. Luego preguntó qué necesitaba yo. Toda la frase llegó como un solo sonido largo. Había preparado mi respuesta, pero no pude hablar. La mujer dijo hola por segunda vez. Miré el cuaderno y empecé a leer. Dije que me llamaba Clara y que me dolía el oído. Mi voz temblaba y salía demasiado baja. La administrativa me pidió repetir mi apellido. Mi apellido es Novakova y contiene sonidos poco comunes en español. Lo repetí más fuerte, pero ella no lo entendió. Intenté decir cada letra por separado. Olvidé cómo explicar las vocales con tilde de mi apellido. La mujer me pidió deletrear solo las letras básicas. Entonces dije N-O-V-A-K-O-V-A. Ella repitió Novakova con una pronunciación española. Yo dije que sí para avanzar. Después preguntó desde cuándo tenía dolor. Reconocí la palabra cuando, pero no comprendí toda la pregunta. Respondí sí, aunque la pregunta no pedía un sí. Hubo un pequeño silencio al otro lado. La mujer reformuló su pregunta más despacio.
Esta vez entendí que quería saber el primer día del dolor. Dije que el dolor había empezado el martes por la noche. Después me preguntó si tenía fiebre. Yo conocía esa palabra gracias a Lucía. Respondí que tenía un poco de fiebre esa mañana. La administrativa dijo una frase larga. Escuché viernes, 7:15 y libre. Pensé que ofrecía una cita el viernes a las 7:15. Anoté viernes 7:15 con un signo de pregunta. Ella continuó hablando sin esperar mi respuesta. Mencionó un documento y una dirección. Yo no pude escribir y escuchar al mismo tiempo. Las palabras nuevas empujaron fuera las palabras anteriores. Sentí calor en la cara y humedad en las manos. La mujer me preguntó algo sobre mi fecha de nacimiento. Yo entendí solamente la palabra fecha. Dije el día de la cita que acababa de anotar. Ella respondió que no y repitió la pregunta. Por fin comprendí que quería mi nacimiento. Dije 4 de noviembre de 2003. Hablé tan rápido que ella entendió 14 de noviembre. No verifiqué la información porque estaba nerviosa. Después me pidió mi número de móvil. Leí las 9 cifras una por una. Confundí 60 con 70 en la mitad del número. Ella tuvo que detenerme varias veces. Cuando repitió el teléfono, yo ya no reconocí todas las cifras. Sin embargo, volví a decir que sí. La administrativa terminó con una despedida amable. Escuché hasta mañana y colgué rápidamente. Durante unos segundos, sentí una gran alegría. Había sobrevivido a mi primera llamada en español. Luego observé las notas de mi cuaderno. Tenía escrito viernes 7:15 y 3 signos de pregunta. No sabía si 7 significaba la hora o el día. Tampoco sabía qué documento debía llevar. No estaba segura de que tuvieran mi teléfono correcto. Mi pequeña alegría desapareció de inmediato. Me sentí inútil, avergonzada y muy sola. Pensé que mi español servía para libros, pero no para vivir. Escribí un mensaje a Lucía para contarle el problema. Ella me llamó 5 minutos después. Cuando vi su nombre, casi rechacé la llamada. Entonces recordé que Lucía siempre hablaba con paciencia. Respondí y le mostré mis notas extrañas. Lucía no se rió de mí. Me dijo que las llamadas también eran difíciles para muchos españoles. Una línea mala podía cambiar cualquier palabra. Una oficina con ruido podía hacer perder un número. Después me explicó algo que nunca olvidé. Pedir una repetición no significa fracasar. Pedir una repetición ayuda a las dos personas. Lucía propuso acompañarme durante una segunda llamada. Ella iba a estar conmigo por videollamada desde el hospital. Yo debía hablar con el centro sin darle el teléfono.
Acepté porque no quería llegar a una hora equivocada. Antes de llamar, Lucía me enseñó 4 frases de rescate. La primera frase era una petición sencilla. Podía decir, perdone, ¿puede repetirlo, por favor? La segunda frase pedía una velocidad más cómoda. Podía decir, ¿puede hablar un poco más despacio? La tercera frase servía para una información concreta. Podía decir, ha dicho viernes a las 7:15. La cuarta frase me daba tiempo para escribir. Podía decir, un momento, por favor, estoy tomando nota. Copié las 4 frases en una tarjeta amarilla. Lucía también me dio una regla importante. Nunca debía responder si cuando no comprendía. Un sí nervioso podía crear un problema mayor. Era mejor mostrar exactamente qué parte faltaba. Volví a marcar el número del centro de salud. El menú automático ya parecía un poco menos rápido. Pulsé el 2 y esperé otra vez. Respondió la misma mujer de antes. Mi estómago se cerró al reconocer su voz. Aún así, leí mi primera frase con calma. Expliqué que acababa de llamar por un dolor de oído. Dije que necesitaba confirmar los datos de mi cita. La mujer buscó mi nombre en el sistema. Esta vez deletreé Novakova usando nombres conocidos. Dije N de Natalia y O de Oscar. Continué con V de Valencia y A de Ana. Para la K, expliqué que era la letra de kilo. La mujer encontró mi ficha rápidamente. Me dijo que la cita era el viernes 17. La hora era a las 7:15 de la tarde. Mi primera nota decía 7:15. Había una diferencia de 30 minutos. También había confundido 17 con 7. Respiré y utilicé una frase de confirmación. Pregunté si era viernes 17 a las 6:45. La mujer respondió que era correcto. Repetí la fecha completa una vez más. Después pregunté qué documento necesitaba llevar. Debía llevar mi pasaporte y mi tarjeta sanitaria europea. Escribí cada documento en una línea diferente. También comprobé mi fecha de nacimiento. La mujer tenía anotado el 14 de noviembre. Corregimos el dato al 4 de noviembre. Por último, di otra vez mi número de móvil. Esta vez lo separé en 3 grupos de 3 cifras. Hice una pequeña pausa entre los grupos. La mujer leyó el número lentamente. Todas las cifras eran correctas. Antes de terminar, resumí los datos principales. La llamada duró menos de 5 minutos. No había comprendido cada palabra. Sin embargo, había comprendido todo lo necesario. Después de colgar, miré a Lucía en la pantalla. Acababa de corregir sola los errores de la primera llamada. El miedo seguía conmigo,
pero ya era más pequeño. Al día siguiente, llegué al centro a las 6:30. Llevaba el pasaporte y la tarjeta en una carpeta azul. La administrativa reconoció mi apellido al verlo escrito. Me recibió con una sonrisa tranquila. Para ella, yo no era tonta. Solo veía a una extranjera que estaba aprendiendo español. La médica encontró una infección leve en el oído. Me dio unas gotas y varias instrucciones sencillas. 3 días después, el dolor casi había desaparecido. Sin embargo, la experiencia continuaba dentro de mi cabeza. No quería depender siempre de otra persona. Decidí convertir el teléfono en una práctica diaria. No iba a comenzar con llamadas largas. Quería avanzar mediante pasos pequeños y seguros. Lucía me ayudó a crear un plan de 30 días. Nuestro plan tenía 3 partes claras. La primera parte entrenaba mi oído. La segunda parte entrenaba mi voz. La tercera parte entrenaba mi calma. Para entrenar el oído, escuchaba mensajes públicos cada mañana. Llamaba a museos cuando sus oficinas estaban cerradas. También escuchaba los horarios grabados de algunos cines. No intentaba comprender todas las palabras. Buscaba solamente nombres, fechas, horas y números. En la primera escucha, escribía los datos que reconocía. En la segunda escucha, comprobaba mis notas. En la tercera escucha, repetía las frases en voz alta. Al principio, confundía muchos sonidos parecidos. 13 y 30 parecían casi iguales para mí. También confundía 60 y 70 en los mensajes rápidos. A veces escribía 2 cifras posibles y continuaba escuchando. Después volvía al punto difícil del mensaje. Lucía me enseñó a unir cada número con una imagen. El 13 era una mesa con 13 flores. El 30 era el cumpleaños de su hermano. El 60 era el número de la casa de su abuela. Estas pequeñas imágenes daban una forma a los sonidos. También practicábamos fechas completas durante la cena. Lucía decía un día, un mes y una hora. Yo debía repetir las 3 partes en el mismo orden. Lucía decía martes 19 de octubre a las 5:30. Yo respiraba y repetía la información completa. Si olvidaba una parte, pedía que repitiera solo esa parte. Poco a poco, los números dejaron de ser una nube. Empezaron a ocupar lugares claros en mi mente. Preparé una página especial para anotar citas. La página tenía 4 columnas sencillas. La primera columna era para el día de la semana. La segunda era para el número y el mes. La tercera era para la hora. La cuarta era para la dirección o el lugar. Nunca escribía solamente martes o solamente 17. Escribía martes 21 de septiembre a las 10.
Así podía encontrar una contradicción antes de colgar. También escribía mañana, tarde o noche junto a la hora. En España, muchas oficinas usan las 24 horas. Yo necesitaba reconocer 18 como las 6 de la tarde. Hice una pequeña tabla desde las 13 hasta las 23. La puse detrás de mi tarjeta amarilla. La segunda parte del plan entrenaba mi forma de hablar. Cada tarde, grababa una llamada falsa en mi móvil. Un día era clienta y otro día era recepcionista. Siempre comenzaba con un saludo sencillo. Después decía mi nombre sin correr. Luego explicaba el objetivo en una sola frase. No contaba toda mi historia al principio. Una frase corta ayudaba a la otra persona. También me ayudaba a conservar el aire. Después de la introducción, preparaba 2 preguntas importantes. Dejaba un espacio vacío para una pregunta inesperada. Ese espacio parecía extraño, pero era muy útil. Me recordaba que no podía controlar toda la conversación. Si llegaba una pregunta nueva, no debía contestar inmediatamente. Podía pedir tiempo o una explicación diferente. También podía repetir solo lo que había entendido. Lucía hacía preguntas sorpresa durante nuestras prácticas. A veces preguntaba mi código postal sin avisarme. Otras veces cambiaba una fecha que ya habíamos preparado. Una noche, incluso imitó una línea con mala conexión. Tapó su boca con una toalla mientras hablaba. Las 2 terminamos riendo en la cocina. Sin embargo, el ejercicio mostró un problema real. Cuando faltaba un sonido, yo intentaba adivinar la frase completa. Aprendí a preguntar por una sola palabra. Decía, perdone, no he oído el nombre de la calle. También decía, he entendido la hora, pero no el día. Estas frases eran más precisas que una petición general. La otra persona sabía exactamente qué debía repetir. La tercera parte del plan cuidaba mi cuerpo. Antes de practicar, apoyaba ambos pies en el suelo. Respiraba lentamente 3 veces. Bajaba los hombros y relajaba la mandíbula. Después miraba mis 2 preguntas principales. Guardaba un bolígrafo negro junto al teléfono. También ponía un vaso de agua a mi derecha. Estos objetos creaban un lugar conocido y tranquilo. Sonreía un poco antes de decir hola. La sonrisa hacía mi voz más cálida. El teléfono dejaba de parecer un enemigo. Era solo una herramienta pequeña en mi mano. Durante los primeros 5 días, no hice llamadas reales. Escuché mensajes grabados y practiqué con Lucía. Esta etapa puede parecer demasiado fácil. Para mí, era necesaria porque reducía el miedo. El 6º día, elegí una llamada sin riesgo. Quería saber el horario del Museo de Artes y Costumbres.
La respuesta también estaba en su página de internet. Por eso, yo ya conocía casi toda la información. Preparé el objetivo y una pregunta en mi cuaderno. Después llamé desde la mesa de la cocina. Una empleada respondió con una voz clara. Pregunté a qué hora cerraba el museo el sábado. Ella dijo que la última entrada era a las 7. El edificio cerraba a las 8 de la tarde. Eran 2 horas diferentes en la misma respuesta. Antes, yo anotaba solamente las 7. Esta vez pedí confirmar cada dato. Repetí que la entrada terminaba a las 7. Después repetí que el museo cerraba a las 8. La empleada confirmó ambas horas. Le di las gracias y terminé la llamada. Todo duró 47 segundos. Mis manos temblaban, pero mis notas eran correctas. Dibujé una estrella verde en el cuaderno. Era mi primera llamada sin un error importante. Al día siguiente, llamé a una panadería del barrio. Quería reservar una tarta pequeña para Lucía. Su cumpleaños era el domingo siguiente. Pregunté si preparaban tartas para 6 personas. La panadera dijo que tenía chocolate, limón y naranja. No esperaba escuchar 3 opciones tan rápido. Durante un momento, perdí el hilo. Entonces pedí otra vez solamente los sabores. Elegí una tarta de naranja porque era típica de la zona. La panadera preguntó si quería una frase escrita encima. Yo no conocía la palabra encima en ese contexto. Pedí una explicación con palabras más simples. Ella dijo que podía escribir algo sobre la tarta. Comprendí y pedí que escribiera feliz cumpleaños, Lucía. Confirmé el precio de 18 euros. También confirmé la recogida del sábado a las 5. Mi segunda estrella fue de color naranja. La tarta salió perfecta y Lucía quedó sorprendida. Mi tercera llamada fue a un cine pequeño. Quería ver una película mexicana con subtítulos en español. La persona pensó que preguntaba por una película española. No entré en pánico por el malentendido. Expliqué que las voces eran de México. Añadí que yo quería leer las palabras en la pantalla. La persona comprendió mi pregunta. La sesión de las 4 tenía subtítulos en español. La sesión de las 9 no tenía subtítulos. Repetí la información y elegí la primera sesión. Esa llamada me enseñó a explicar una idea de otra forma. No necesitaba conocer siempre la palabra exacta. Podía construir un pequeño puente con palabras sencillas. Durante la segunda semana, hice una llamada breve cada día. Pregunté el precio de una visita guiada. Comprobé el horario de una clase de baile. Reservé una mesa para 2 en un restaurante. Pregunté si una tienda vendía un cargador para mi móvil. Cada conversación añadió una frase útil al cuaderno.
No escribía páginas completas antes de llamar. Anotaba solamente el objetivo y 2 preguntas. También dejaba espacio para datos nuevos. Demasiadas notas me hacían leer mientras la persona hablaba. Pocas notas me permitían escuchar de verdad. Empecé a usar 3 colores diferentes. El azul marcaba la información que debía dar. El verde marcaba las preguntas que quería hacer. El rojo marcaba los datos que debía confirmar. El sistema parecía un juego muy sencillo. Sin embargo, evitaba muchos errores pequeños. Un jueves, llamé a una peluquería cerca de casa. Quería pedir una cita para cortar el pelo. La peluquera no respondió y apareció el buzón de voz. Yo nunca había dejado un mensaje en español. Mi primer impulso fue colgar sin hablar. Entonces miré la tarjeta amarilla. Después del tono, dije mi nombre lentamente. Expliqué el motivo de la llamada en una frase. Di mi número en 3 grupos. Por último, repetí mi nombre y me despedí. Repetí mi mensaje mentalmente durante toda la mañana. Pensaba que había hablado de forma terrible. La peluquera me llamó después de comer. Había comprendido mi nombre y mi número. Fijamos la cita para el martes siguiente a las 4. Cuando colgué, dibujé una estrella con un teléfono dentro. Mi español empezaba a entrar en mi vida cotidiana. Los progresos no llegaron siempre de forma regular. El lunes siguiente, tuve una experiencia muy frustrante. Necesitaba cambiar la fecha de un billete de tren. Iba a visitar Córdoba durante el fin de semana. El servicio telefónico tenía un menú automático muy largo. La máquina pedía decir la ciudad después de una señal. Yo dije Córdoba con cuidado. El sistema respondió que había entendido Coria. Repetí Córdoba con una voz más fuerte. La máquina volvió a proponer una ciudad diferente. En el tercer intento, habló de Cuenca. Después cerró la llamada sin darme otra opción. Sentí rabia contra la máquina y contra mi acento. Dejé el móvil sobre la mesa con demasiada fuerza. Durante varios minutos, mis estrellas parecieron inútiles. Pensé que mi progreso no era real. Después abrí la primera página del cuaderno. Vi las notas confusas del centro de salud. Ahora podía reconocer el camino ya recorrido. Una máquina difícil no borraba mis llamadas anteriores. Busqué otra solución en el correo del billete. Encontré un número directo para atención regional. Una persona respondió después de 6 minutos de espera. Expliqué el problema del viaje con una frase corta. El empleado pidió el localizador de mi reserva. El código tenía 5 letras y 3 números. Lo dije despacio usando nombres y ciudades. Para la M, dije Marta. Para la S,
dije Sevilla. Para la R, dije Ramón. El empleado encontró el billete en su pantalla. Pudo cambiar el viaje al domingo siguiente. El tren salía de Santa Justa a las 8:10. Llegaba a Córdoba a las 8:55. Repetí la salida y la llegada por separado. El empleado confirmó todos los datos. La llamada había sido larga, pero terminó bien. Aprendí que un camino cerrado no era el final. Siempre podía buscar otro número o pedir hablar con alguien. Guardé el billete nuevo y dibujé otra estrella. Esta estrella tenía una pequeña máquina enfadada. En la tercera semana, añadimos llamadas inesperadas al plan. Lucía me llamaba en momentos diferentes del día. A veces preguntaba si quedaba leche en la nevera. A veces cambiaba la hora de nuestra cena. Yo no podía preparar las respuestas con anticipación. Debía escuchar, respirar y pedir claridad. Al principio, miraba la pantalla antes de contestar. Si veía un número desconocido, dejaba sonar el móvil. Luego escuchaba el mensaje o esperaba un texto. Lucía me propuso responder a una llamada desconocida por semana. Podía terminar con educación si era publicidad. Esa pequeña regla cambió mi relación con el timbre. El miércoles, un número español llamó durante mi descanso. Sentí la tensión habitual en el pecho. Puse los pies en el suelo y respondí. Un repartidor dijo que tenía un paquete para mí. Estaba frente al edificio, pero el timbre no funcionaba. Hablaba desde una calle con mucho tráfico. Solo escuché paquete, puerta y código. En vez de adivinar, repetí lo que había comprendido. Pregunté si necesitaba el código del portal. El repartidor respondió que sí. Le di las cifras 4902. Él las repitió, pero cambió 9 por 6. Corregí la segunda cifra con calma. Después preguntó en qué piso vivía. Dije tercero, puerta izquierda. 5 minutos más tarde, tenía el paquete en mis manos. Dentro había unos zapatos que había pedido hacía días. Para otra persona, era una entrega normal. Para mí, representaba una victoria enorme. Había respondido sin un texto preparado. Había encontrado las palabras principales dentro del ruido. Había pedido una repetición cuando fue necesario. También había corregido un número antes de terminar. Esa noche, añadí una página nueva al cuaderno. La llamé el método de las 3 acciones. La primera acción era encontrar la palabra principal. La segunda era decir lo que yo había entendido. La tercera era confirmar el resultado final. Con el repartidor, las palabras eran paquete, puerta y código. Mi reformulación aclaró que necesitaba él. Mi confirmación corrigió la cifra equivocada.
Este método servía aunque yo perdiera varias palabras. Me mantenía activa dentro de la conversación. Ya no intentaba traducir todo al checo. Buscaba la necesidad real de la otra persona. Al final de los 30 días, conté mis experiencias. Había hecho 19 llamadas reales. También había dejado 2 mensajes de voz. Había respondido a 5 números desconocidos. No todas las conversaciones fueron agradables. 2 personas tuvieron que repetir casi cada frase. Un empleado parecía tener mucha prisa. Una mujer colgó antes de escuchar mi segunda pregunta. Otra persona respondió con una voz poco amable. Sin embargo, la mayoría mostró paciencia. Cada llamada dejó una pequeña enseñanza. Reconocía mejor los saludos habituales. Comprendía más rápido los números y las horas. Podía escribir mientras alguien seguía hablando. También sabía guardar silencio durante 2 segundos. Ese pequeño silencio ya no parecía peligroso. Era solamente tiempo para pensar. Cuando empecé el plan, evitaba el teléfono del hotel. Su sonido era más fuerte que el de mi móvil. Además, una llamada de trabajo podía traer cualquier pregunta. Un cliente podía hablar de una reserva, una llave o un taxi. Yo temía dar información incorrecta y crear un problema. Mi encargado, Álvaro, conocía este miedo. Durante el primer mes, él contestaba casi siempre. Yo escuchaba su parte de la conversación desde la recepción. Intentaba imaginar qué decía la persona al otro lado. Después Álvaro resumía la llamada para mí. Al terminar mi plan, le pedí una oportunidad. Quería responder una llamada sencilla cada mañana. Álvaro aceptó y preparó una hoja de apoyo. La hoja tenía las preguntas más frecuentes del hotel. Incluía horarios, precios, direcciones y servicios. También tenía 5 frases para situaciones difíciles. Yo llamaba a esa hoja mi escudo telefónico. La primera frase pedía el nombre del cliente. La segunda pedía un número de reserva. La tercera ofrecía unos segundos para comprobar algo. La cuarta prometía devolver la llamada más tarde. La quinta pasaba una consulta compleja a otra persona. Mi primer cliente llamó un martes a las 9. Quería saber si podía dejar su maleta antes de entrar. Al principio, comprendí mal la palabra maleta. Pensé que hablaba de una mascota. Pregunté si quería traer un animal al hotel. El cliente respondió que no y explicó de nuevo. Dijo que llevaba una bolsa grande con ropa. Entonces entendí la situación y sentí ganas de reír. Le expliqué que podía dejar el equipaje desde las 8. También confirmé que su habitación estaría lista a las 2. El cliente me dio las gracias antes de colgar. Álvaro había escuchado toda mi parte.
No criticó la confusión entre maleta y mascota. Me felicitó por pedir una explicación. Una recepcionista responsable no inventa una respuesta. Comprueba la información cuando existe una duda. Esa regla es excelente para cualquier estudiante. La segunda llamada llegó desde las Islas Canarias. La mujer tenía un ritmo diferente cuando hablaba por teléfono. Al principio, su forma de pronunciar me sorprendió. Necesité pedir que repitiera el nombre de su isla. Después mi oído se acostumbró poco a poco. Quería reservar una habitación para 3 noches. Llegaba el lunes 7 y salía el jueves 10. Necesitaba una cama pequeña para su hija. Anoté las fechas y repetí toda la petición. Ella corrigió solamente una letra de su apellido. Los demás datos estaban bien. Ese éxito mostró la importancia de escuchar voces variadas. Si siempre escuchaba a Lucía, entendía solo a Lucía. Empecé a buscar audios de distintas partes del mundo hispano. Escuchaba voces de España, México, Colombia y Argentina. No quería copiar todas las formas de hablar. Solo quería reconocer palabras conocidas con ritmos nuevos. También descubrí expresiones diferentes para la misma cosa. Un cliente decía móvil y otro decía celular. Una mujer decía ordenador y otra decía computadora. Estas diferencias dejaron de asustarme. El contexto me ayudaba a encontrar la idea principal. En el hotel, mantuve mi escudo cerca del teléfono. Con el tiempo, necesitaba mirarlo cada vez menos. Las 5 frases aparecían cuando yo las buscaba. Después de 2 meses, atendía llamadas durante media hora. Después de 3 meses, resolvía muchas consultas sola. Confirmaba reservas y explicaba cómo llegar desde la estación. Pedía taxis y recomendaba horarios para visitar monumentos. Para una pregunta difícil, buscaba a Álvaro. Conocer mis límites también era una forma de progreso. No necesitaba resolverlo todo para ser útil. Un viernes, un cliente habló casi 3 minutos sin parar. Contó varios problemas sobre una reserva antigua. Yo comprendí palabras separadas, pero no su petición principal. Mi cabeza intentó seguir cada detalle y se cansó. Entonces recordé el método de las 3 acciones. Esperé una pausa y resumí la idea principal. Le pregunté si quería cambiar las fechas o cancelar la reserva. Él respondió que solo quería cambiar la primera noche. Con esa respuesta, la conversación se volvió sencilla. Busqué nuevas fechas y ofrecí 2 opciones. El cliente eligió entrar el sábado 11. Antes de colgar, confirmó el nuevo precio. Aprendí que una buena pregunta puede ordenar una historia larga. En otra ocasión, cometí un error con una hora. Una familia pidió un taxi para las 6:30. Yo anoté las 7:30 por distracción.
La madre repitió la hora antes de terminar. Gracias a esa repetición, descubrí mi error. Corregí la reserva del taxi inmediatamente. Nadie perdió un tren y no ocurrió nada grave. Sin embargo, el error me enseñó una regla nueva. Desde entonces, decía siempre el día, la fecha y la hora. No confirmaba solamente mañana o solamente 6. Decía sábado 18 de diciembre a las 6:30. La frase era un poco más larga, pero mucho más segura. Esta costumbre redujo las confusiones en la recepción. Poco a poco, el sonido del teléfono perdió su poder. Todavía sentía una pequeña tensión cuando sonaba. La tensión ya no bloqueaba mis palabras. Solo me recordaba respirar y escuchar. Sabía que una conversación podía cambiar de dirección. También sabía que tenía herramientas para continuar. Podía pedir una velocidad más lenta. Podía preguntar por una palabra concreta. Podía reformular la información con mis palabras. Podía tomar unos segundos para revisar una ficha. Podía ofrecer una llamada después de buscar la respuesta. Estas herramientas eran mejores que un diálogo perfecto. Un diálogo perfecto sirve solo en una situación perfecta. Las situaciones reales casi nunca son perfectas. La calle puede tener ruido y la conexión puede fallar. Una persona puede usar una palabra desconocida. Otra persona puede cambiar de tema de repente. Mis herramientas funcionaban en todos esos momentos. La prueba más importante llegó durante mi 5º mes en Sevilla. Era un domingo frío de enero. Había llovido durante casi toda la noche. Yo salí temprano para comprar pan y leche. Al volver, entré en el patio de nuestro edificio. Las piedras del suelo estaban mojadas y brillantes. Mi vecina Carmen bajaba las escaleras delante de mí. Carmen tenía 76 años y vivía en el primero. Llevaba una bolsa pequeña de basura en una mano. De pronto, su pie resbaló en el último escalón. Cayó de lado y golpeó el brazo contra la pared. La bolsa quedó abierta junto a la puerta. Corrí hacia ella y pregunté si podía escucharme. Carmen abrió los ojos y dijo mi nombre. Intentó levantarse, pero sintió un dolor fuerte en la pierna. Le pedí que permaneciera quieta. Había un poco de sangre cerca de su codo. Su rostro estaba muy pálido. El patio estaba vacío a esa hora. Lucía pasaba el fin de semana con sus padres. No conocía el teléfono de la familia de Carmen. Yo necesitaba pedir ayuda de inmediato. Saqué el móvil con las manos frías. Durante un segundo, regresó mi antiguo miedo. Pensé en todas las preguntas que podían hacerme. No conocía palabras médicas para cada parte del cuerpo. Entonces miré a Carmen en el suelo.
Ella necesitaba acción y no una frase perfecta. Marqué el 112. Mientras esperaba, apoyé los pies y respiré una vez. Una operadora respondió casi de inmediato. Dijo que era el servicio de emergencias. Después preguntó qué había ocurrido. Dije mi nombre completo y expliqué dónde estaba. Expliqué que una vecina mayor había caído por las escaleras. Dije que estaba despierta, pero no podía levantarse. La operadora preguntó si Carmen respiraba con normalidad. Miré su pecho y le hice una pregunta sencilla. Carmen respondió con una frase completa. Dije que respiraba y podía hablar. La operadora preguntó si había golpeado la cabeza. Yo no había visto bien el momento exacto. No quise inventar una respuesta. Dije que no estaba segura. Expliqué que Carmen tenía dolor en una pierna. También mencioné la pequeña herida del brazo. La operadora pidió la dirección completa. Vivíamos en el número 18 de la calle Feria. El portal tenía 2 patios diferentes. Nuestra entrada estaba en el segundo patio. Dije cada parte lentamente y esperé la confirmación. La operadora repitió número 80. Gracias a mi hábito, escuché el error inmediatamente. Corregí 80 por 18. Pronuncié las 2 palabras con mucho cuidado. La operadora confirmó el número correcto. Después pidió el código postal. Yo no recordaba todas sus cifras. Durante un instante, sentí que el miedo subía. Entonces miré una carta junto a los buzones. Leí el código 41002. La operadora preguntó cómo podía entrar la ambulancia. Expliqué que el portal estaba abierto por una avería. Dije que yo esperaría junto a la puerta. Después me dio varias instrucciones simples. No debía mover a Carmen. Podía cubrirla con una chaqueta para mantenerla caliente. También debía observar si continuaba despierta. Repetí cada instrucción antes de seguir. Puse mi abrigo sobre las piernas de Carmen. La operadora permaneció conmigo por teléfono. Me preguntaba cada minuto cómo estaba mi vecina. Carmen seguía hablando, aunque sentía mucho dolor. Le conté que la ayuda ya estaba en camino. La operadora dijo que la ambulancia llegaría en unos 8 minutos. Repetí 8 minutos para confirmar. Antes de terminar, resumí nuestra ubicación. Dije calle Feria, número 18, segundo patio. La operadora confirmó todos los datos. Dijo que debía dejar el teléfono libre después de colgar. Guardé el móvil y corrí hasta la entrada. No pasaron más de 7 minutos. Escuché a una sirena acercarse por la calle. 2 profesionales entraron con una camilla y varias bolsas.
Los guié hasta Carmen sin perder tiempo. Ellos revisaron su cabeza, su pierna y su brazo. Después la llevaron al hospital para hacer pruebas. Yo encontré a su hijo mediante otra vecina. Él llegó al hospital una hora más tarde. Por la tarde, llamó para darme noticias. Carmen tenía la muñeca rota y un golpe en la pierna. No tenía una herida grave en la cabeza. Podría volver a casa después de 2 días. Su hijo me agradeció la llamada rápida. Cuando terminó nuestra conversación, me senté en la cocina. Mis manos comenzaron a temblar por fin. Durante la emergencia, no había sentido ese temblor. Había actuado paso a paso. Escuché las palabras importantes y di datos claros. Pedí confirmación para el número de la casa. Reconoció una pregunta que no podía responder. También seguí instrucciones sin comprender cada término. No había usado un español perfecto. Había usado un español útil y responsable. Pensé en mi primera llamada al centro de salud. En aquella ocasión, un viernes se convirtió en una nube. Ahora había explicado una caída real bajo mucha presión. Cada llamada pequeña había preparado ese domingo. La panadería había entrenado mis horarios. El cine había entrenado mis reformulaciones. El repartidor había entrenado mi atención a los códigos. La recepción había entrenado mis preguntas precisas. Incluso la máquina del tren había preparado mi paciencia. Mis errores también formaban parte del camino. Ese día comprendí el valor real de la práctica. No servía solamente para aprobar un examen. Me permitía ayudar a otra persona en una situación real. Me daba independencia dentro de mi nueva ciudad. El lunes conté todo a Lucía, Dani y Rocío. Lucía me abrazó antes de hacer cualquier pregunta. Después dibujó una estrella enorme en mi cuaderno. Escribió ayuda real junto a la estrella. Dani dijo que yo ya era la experta del teléfono. Yo respondí que todavía necesitaba mi tarjeta amarilla. Todos nos reímos y volvimos al trabajo. Álvaro también notó mi nueva seguridad. Una semana después, me dio una llamada importante. El hotel preparaba la llegada de un grupo escolar. El grupo tenía 30 estudiantes y 4 profesores. Llegaba el jueves 27 a las 6:20. Necesitaban 15 habitaciones durante 2 noches. 2 estudiantes no podían comer productos con leche. Una profesora necesitaba una habitación accesible. El autobús requería un lugar para parar 5 minutos. Había muchos datos y ninguna parte podía perderse. Preparé una tabla con una línea para cada punto. Después llamé a la coordinadora del grupo en Granada. Ella hablaba claramente, pero cambió un detalle importante. El autobús llegaría a las 7:20.
La salida desde Granada tenía un retraso previsto. Repetí la nueva hora y le escribí en rojo. Después comprobamos las habitaciones y las comidas. La coordinadora añadió una alergia a los frutos secos. Yo pregunté el nombre del estudiante afectado. También pedí un contacto para una posible emergencia. Al final, leí todos los puntos de la tabla. Ella corrigió solamente el número de un profesor. Después envió un correo con la información final. Cada dato del correo coincidía con mis notas. Álvaro dijo que la llamada había sido profesional. Yo no había usado palabras difíciles. Solo había hablado con claridad y había verificado los detalles. Mi experiencia me dejó varias lecciones muy prácticas. Quiero compartirlas porque pueden ayudarte desde hoy. La primera lección es preparar un objetivo pequeño. Antes de llamar, escribe qué resultado necesitas. Tal vez quieres conocer una hora o cambiar una fecha. Tal vez necesitas reservar una mesa para 2. Tu objetivo debe caber en una frase sencilla. Esa frase será tu camino durante la conversación. No prepares un texto de 5 páginas. No podrás leerlo mientras escuchas una respuesta nueva. Escribe tu saludo, tu objetivo y 2 preguntas. La segunda lección es aprender frases de rescate. No necesitas memorizar 20 expresiones diferentes. Practica una petición para repetir. Practica otra petición para hablar más despacio. Aprende a decir qué palabra no has oído. Aprende también a pedir un momento para escribir. Repite estas frases hasta que salgan con facilidad. En una llamada difícil, no tendrás tiempo para buscarlas. La tercera lección es confirmar siempre los datos importantes. Los nombres, las fechas y los números causan muchos errores. Una cifra equivocada puede cambiar una cita completa. Repite la información con una frase directa. Pregunta si has entendido bien antes de avanzar. Para una cita, di el día, la fecha y la hora. Para una dirección, confirma la calle y el número. Para un teléfono, usa grupos cortos y pausas claras. La confirmación no molesta a una persona responsable. La cuarta lección es escuchar ideas, no palabras aisladas. Nadie comprende cada sonido en todas las llamadas. Incluso una persona nativa puede perder una parte. Busca primero quién llama y qué necesita. Después escucha el dato que permite avanzar. Con el repartidor, yo necesitaba paquete, puerta y código. Con emergencias, necesitaba caída, dirección y estado de Carmen. Si pierdes una parte, resume lo que sí comprendes. La respuesta mostrará qué información falta. La quinta lección es cuidar el cuerpo antes de hablar. El miedo vive también en los hombros y en la respiración. Apoya los pies y suelta el aire lentamente. Ten papel,
bolígrafo y agua cerca. Busca un lugar con poco ruido cuando sea posible. Mira tu objetivo y di solo la primera frase. No necesitas estar en calma para empezar. Puedes actuar aunque tu corazón vaya rápido. La sexta lección es comenzar con llamadas fáciles. No esperes una enfermedad o una emergencia. Llama a un museo para preguntar su horario. Llama a una tienda para comprobar un producto. Pregunta en un restaurante si necesitas reservar. Elige una pregunta cuya respuesta casi conoces. Así podrás concentrarte en la voz y en los números. Después aumenta poco a poco la dificultad. Deja un mensaje breve cuando una oficina esté cerrada. Más tarde, responde a un número desconocido con calma. La séptima lección es aceptar los días malos. Algunos días comprenderás casi todo a la primera. Otros días, una frase normal parecerá demasiado rápida. El cansancio y el ruido cambian nuestra comprensión. Una mala llamada no decide tu nivel verdadero. Mira todas las situaciones que ya has superado. Dibuja una estrella por cada experiencia nueva. Esa lista puede darte ánimo después de un fracaso. Yo todavía tengo días difíciles en español. A veces olvido una palabra muy básica. A veces alguien cuenta una broma demasiado rápido. Ahora sé que esos momentos son normales. No necesito convertirlos en una tragedia. Puedo preguntar, sonreír y continuar. Muchos estudiantes esperan hablar perfectamente antes de llamar. Creen que deben conocer cada palabra posible. Sin embargo, nadie puede preparar todas las preguntas. Aprendemos a llamar mediante llamadas pequeñas y reales. La práctica transforma sonidos rápidos en frases conocidas. También transforma el miedo en atención. Al principio, quizá tu corazón late con fuerza. Esa sensación no significa que debas parar. Significa solamente que la situación es nueva. Respira, mira tu objetivo y comienza. No necesitas impresionar a la otra persona. Solo necesitas permanecer dentro de la conversación. Si no comprendes, pide otra explicación. Si olvidas una palabra, describe la idea. Si la llamada se corta, vuelve a llamar. Un problema suele tener una solución sencilla. Ahora quiero proponerte un reto de 7 días. Solo necesitas 10 minutos cada día. El primer día, escucha 3 mensajes grabados. Anota únicamente los horarios y los números. No te preocupes por comprender el resto. El segundo día, graba tu saludo y tu objetivo. Escucha si tu voz es clara y tranquila. Repite el mensaje una vez más lentamente. El tercer día, practica tus frases de rescate. Di cada frase 5 veces en voz alta. Después úsalas en una llamada falsa con un amigo.
El cuarto día, llama a un lugar con información pública. Pregunta algo sencillo sobre un horario o un precio. Confirma la respuesta antes de despedirte. El quinto día, deja un mensaje de voz corto. Di tu nombre, tu motivo y tu número. Habla despacio y repite el dato más importante. El sexto día, pide a alguien una pregunta inesperada. No prepares la respuesta con anticipación. Hace una pausa y pide claridad si la necesitas. El séptimo día, realiza una pequeña misión real. Reserva algo, cambia una hora o solicita información. Después escribe 3 cosas que salieron bien. También escribe una cosa para practicar mañana. No uses la lista para castigarte. Úsala para ver tu camino con honestidad. Cuando termines el reto, escucha tu primera grabación. Después graba otro mensaje con el mismo tema. Probablemente notarás una diferencia en tu voz. Sonará más estable, más clara y más natural. Quizá todavía cometas algunos errores. Los errores no eliminan tu progreso. Una llamada exitosa no es una llamada perfecta. Es una llamada donde 2 personas logran entenderse. Yo pienso a menudo en aquella tarde de septiembre. Veo mi cuaderno lleno de signos de pregunta. Recuerdo mis ganas de colgar inmediatamente. Después pienso en el patio mojado de enero. Esa vez, mis notas fueron cortas y precisas. Yo no me había convertido en otra persona. Seguía siendo clara, con mi acento checo. Todavía dudaba y necesitaba algunas repeticiones. La diferencia era la práctica acumulada. Había aprendido a avanzar junto con el miedo. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tu primera llamada quizás sea incómoda. La segunda también puede parecer difícil. Sin embargo, cada voz entrenará tu oído. Cada pregunta ampliará tu vocabulario. Cada dato confirmado construirá tu confianza. Un día, tu móvil sonará y responderás con naturalidad. Entonces descubrirás que el miedo ocupa menos espacio. Antes de terminar, quiero conocer tu experiencia. Escribe otra vez tu país en los comentarios. Después cuéntame qué llamada es más difícil para ti. ¿Es una cita médica o una reserva en un restaurante? ¿Es una llamada profesional o una charla con un amigo? Quizá te cuesta responder a números desconocidos. Quizá los mensajes automáticos son tu mayor problema. Tu comentario puede ayudar a otro estudiante. También puedes escribir la primera frase de tu próxima llamada. Esa acción pequeña puede iniciar tu propio reto. No esperes a conocer todo el diccionario. No esperes a perder todo el miedo. Prepara una frase simple y elige una misión segura. Toma el teléfono cuando tengas tu objetivo claro. Respira una vez y pulsa el número.
Puede que la primera voz parezca demasiado rápida. Escucha la idea principal y permanece presente. Pide una repetición sin sentir vergüenza. Confirma los datos antes de despedirte. Después reconoce el valor de tu esfuerzo. Cada llamada te acerca a una vida más libre en español. La confianza no llega antes de la acción. La confianza crece gracias a acciones pequeñas. Yo empecé con una cita médica llena de errores. Meses después, pude ayudar a Carmen en el patio. Entre esos dos momentos hubo muchas llamadas normales. Ninguna parecía heroica mientras ocurría. Juntas, todas cambiaron mi relación con el idioma. Tu camino también se construirá de esa manera. Pregunta, repite y confirma los datos cada vez. Guarda tus estrellas y recuerda cada paso. Tu acento cuenta la historia de todo lo aprendido. No necesitas esconderlo para comunicarte bien. Habla con las palabras que ya tienes hoy. Las palabras nuevas llegarán con cada experiencia. Si una conversación sale mal, descansa y vuelve mañana. El siguiente timbre traerá otra oportunidad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que mi experiencia acompañe tu próxima llamada. Comparte también tu progreso después de completar el reto. Nos veremos muy pronto en una nueva historia. Hasta entonces, sigue escuchando, practicando y confiando en ti.